Vamos a hablarles de una cuestión que ha estado en el candelero recientemente, una, vamos a decirlo, cuenta pendiente que se ha saldado por fin. Nos acompaña esta tarde en nuestro plató Juan Pérez. Muy buenas tardes, bienvenido, lo primero de todo. Buenas tardes, un placer. Presidente de CERMI, para aquellos que no lo conozcan, es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Engloba, en definitiva, a todos esos colectivos y los representa en la interlocución con las administraciones, con diferentes entidades, para conseguir, iba a decir, beneficios, mejoras en el día a día, en la vida de estas personas con discapacidad. Una que llevaba pendiente desde hace mucho tiempo y que por fin ha llegado ha sido la retirada de esa denominación que figuraba todavía en la Constitución y que resultaba ofensiva precisamente para estos colectivos. Efectivamente. Es decir, después de muchísimos años de lucha, prácticamente 20 años de lucha, que es muchísimo tiempo, hemos conseguido la modificación de ese artículo 49 de la Constitución, que de alguna manera era ofensivo, era hiriente, porque bueno, pues a las personas con discapacidad las calificaba como disminuidos. Evidentemente, la forma de definir a las personas define otros muchos aspectos de la vida de todo el mundo y ha pasado del lenguaje. Claro, efectivamente, la importancia del lenguaje. Es decir, yo creo que las transformaciones sociales normalmente empiezan por el lenguaje. Esto es una evidencia, ¿no? Y porque realmente esa es la denominación que tienen que tener las personas con discapacidad, porque así lo dice la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el marco legal de referencia para el ámbito de la discapacidad. Luego, extraordinariamente contentos por esa modificación que incorpora también otra serie de aspectos, ¿no? Sí, que lo más destacado, quizás lo que era más o rechinaba más era eso. Ojo, que es motivo de orgullo por haber conseguido este objetivo, por haber conseguido un cambio en la Constitución con lo complicado que es y lo que supone, que es poner de acuerdo a dos partidos que hoy día parece que cuesta mucho que se pongan de acuerdo. Creo que eso también es motivo de orgullo y meritorio. Ojalá podamos conseguirlo en el futuro para otros avances, ¿no? Para intentar cosechar otras mejoras. Claro, efectivamente, eso es importantísimo, es uno de los logros también de esta modificación, que los dos grandes partidos hayan podido poner de acuerdo para producir esta modificación, que ha estado a punto de llevarse a cabo en algún otro momento, pero que, bueno, por alguna otra circunstancia, pues efectivamente no es así. Y esta cuestión bueno, pues de que los partidos, los grandes partidos al menos, en materia social estén de acuerdo es muy importante, porque, por ejemplo, en esta comunidad somos un referente en materia social en muchos aspectos, y el hecho de que se hayan promulgado leyes específicas para el ámbito de las personas con discapacidad, de las personas vulnerables, de las personas en riesgo de exclusión, es el fruto de la colaboración público-privada, es decir, de plataformas como CERMI, donde nos englobamos la discapacidad organizada y la sensibilidad de las consejerías de referencia, en este caso nuestra Familia Igualdad de Oportunidades, y de los grandes partidos que han entendido que esa es la vía para avanzar en materia social tan necesaria y para igualar las oportunidades de las personas con discapacidad al resto de ciudadanos. Estábamos comentando antes de empezar la entrevista que hoy también podríamos estar de enhorabuena por otro hito conseguido, sí. En este caso garantizar el acompañamiento entendido pues como una prestación de ayuda, pero también para intentar favorecer esa independencia, ¿no?, de las personas con discapacidad a lo largo de todo su ciclo vital. Efectivamente, hoy es un día para nosotros de alegría, porque las Cortes, en un pleno el pleno que ha tenido esta mañana, que se ha celebrado esta mañana en las Cortes de Castilla y León, se ha aprobado una ley que venía siendo trabajada con la Administración desde hace bastante tiempo, y lo que viene a hacer, como muy bien has explicado, es garantizar todas aquellas necesidades que tiene la persona a lo largo de su ciclo vital. Hay que pensar que las personas con discapacidad casi después de nacer ya empiezan a ser atendidas en las organizaciones de ámbito social, y afortunadamente, porque la calidad de vida de todos va mejorando, mueren con nosotros, pero porque nosotros muy mayores. Eso es una tremenda satisfacción. A lo largo del ciclo vital de las personas todos necesitamos muchísimas cosas, y es una ley muy transversal porque efectivamente conecta no solamente los servicios sociales, sino todo lo que tiene que ver en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de vivienda, en materia de empleo. El empleo, por ejemplo, que es una cuestión tan importante, y también incorpora otros dos aspectos que me vas a permitir que diga. Es decir, por un lado, que es la garantía que tienen las personas más allá del fallecimiento o de la ausencia de sus referencias, que normalmente, referencias personales, que normalmente suele ser su mayoría. Eso por un lado. Y luego también, por otro lado, porque empodera de alguna manera a la persona para que desde el punto de vista jurídico pueda tener esa capacidad de decisión para enfrentarse a la vida en todos aquellos actos que realmente necesite, pero desde su independencia, desde su decisión. Con lo cual,
toda esa labor de acompañamiento siempre necesaria, pero con menos profesionalización, es decir, que las personas vayan decidiendo cada vez por sí mismas, es un aspecto importante que venimos trabajando, que nos parece totalmente necesario y que esta ley también ampara. Luego, satisfacción total y absoluta y agradecimiento a nuestra Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por esa sensibilidad extraordinaria. Claro, da muchas garantías, va a dar también mucha tranquilidad y probablemente sea también el reflejo de lo que estábamos comentando antes, de ese cambio de percepción y de abordaje que ha ido experimentando la sociedad, casi de década en década, podríamos hablar, hasta llegar a este modelo actual. Si hablamos de hace 50 años, cuando se hablaba, precisamente se utilizaban otros términos más despectivos, que en la época no lo eran, ¿no? Pero luego con el tiempo lo hemos ido viendo. Se ha ido transformando la sociedad, la forma de ver a estas personas, la forma de tratar a estas personas y de trabajar con ellas, y el modelo actual precisamente lo que demuestra es esa evolución en positivo, ¿no? que afortunadamente así ha sido, aunque quede mucho todavía por hacer, las cosas como son. Sí, queda mucho por hacer, pero cierto es reconocer que la sociedad cada vez interioriza más las necesidades de las personas, les acoge más amablemente, les permite lógicamente participar de esa actividad social y de esa integración a través de muchas cosas y de muchos modelos. El modelo de empleo, por ejemplo, que es extraordinariamente importante porque nosotros trabajamos mucho en discapacidad, ese modelo, porque si el objetivo último y final de una persona con discapacidad es la integración en la sociedad, no vemos fórmulas mucho mejores que la consecución de un puesto de trabajo, porque a través de un puesto de trabajo se producen esas 2 o 3 circunstancias que todo ciudadano necesitamos para ser incluidos en la sociedad. En primer lugar, pues esa relación contractual a través de un contrato laboral que te permite, que eres fuente de derechos y de deberes. En segundo lugar, porque te permite una independencia económica totalmente necesaria para cualquier ciudadano que tiene que hacer frente lógicamente a sus necesidades. Y en tercer lugar, un aspecto, por lo menos esos 3, pero en tercer lugar un aspecto extraordinariamente importante, y es la necesidad extraordinaria que tienen las personas con discapacidad de integrarse en la sociedad, de ser actores activos, y eso se hace efectivamente en la relación con el resto de personas con las que convive en un puesto de trabajo, con lo cual, eso es uno de los aspectos importantes, ¿no? Pero hay otros muchos. Las necesidades en materia de discapacidad siguen siendo casi siempre las mismas, pero bien es verdad que nuestra plataforma CERMI tiene como objetivo fundamental intentar reivindicar y conseguir derechos a favor de las personas con discapacidad, y sobre todo lo que nosotros entendemos como derechos subjetivos, que son aquellos que van, nosotros decimos muy gráficamente, que son aquellos que van pegados a la piel de las personas y que van a perdurar con el paso del tiempo, más allá de que haya cambios políticos, es decir, más allá de que, efectivamente el gobierno de turno que tenga en ese momento le pueda parecer mejor o peor normas que efectivamente se han promulgado en el ámbito de discapacidad. Claro, hablamos de cuestión básica y principal. Siempre se ha hablado del tema de lo laboral, ¿no? Para la inserción laboral conlleva una inserción prácticamente plena en la sociedad. Pero entre los asuntos pendientes, por ejemplo, comentábamos también antes, el de la accesibilidad, que si bien se ha avanzado mucho y Palencia puede ser ejemplo en muchos aspectos, todavía también queda mucho por hacer. Y por ejemplo, por poner un ejemplo de reivindicación reciente precisamente que parte de CERMI, es esa ampliación del derecho precisamente a la justicia gratuita, pensando sobre todo en las personas con discapacidad, especialmente mujeres con discapacidad, imagino que incluso con más razón todavía mujeres con discapacidad en el medio rural, que parece que son peldaños para entrar aún en mayor riesgo de exclusión. Claro. Has hablado, por ejemplo, de la mujer con discapacidad en el medio rural. Nosotros siempre decimos que cuando se produce una circunstancia de ese tipo, la mujer tiene como una doble o triple discapacidad, es decir, por el mero hecho de vivir en el medio rural, con menos posibilidades y menos oportunidades de desarrollo normalmente, por ser mujer, efectivamente, y porque, tiene todo ese tipo de condicionantes, ¿no? Eso está muy claro. Entonces, sí, hay que avanzar, sobre todo, como digo, en el tema de derechos, porque eso es fundamental, es decir, la gente debe vivir donde considere que tiene que vivir, donde entienda que es lo más razonable. Bien, es verdad que las organizaciones del ámbito social y de la discapacidad en esta comunidad llevamos a cabo nuestra actividad el 50% o más del 50% en el medio rural, que apoyamos a Fijar Población, porque allá donde está lógicamente una organización del ámbito de la discapacidad se crea todo un tejido de necesidades, de recursos, las personas viven en ese medio, es decir, todo eso es importante, y la accesibilidad que también comentabas, totalmente necesaria. A nosotros nos gusta hablar de accesibilidad universal, donde incluye por supuesto la accesibilidad
actividad física, eso es evidente, pero entendiendo como accesibilidad universal esa posibilidad que debe tener todo ciudadano, y en este caso la persona con discapacidad, para poder acceder a la formación, a la información, a la cultura y, en definitiva, pues una vez más, para poderse integrar en la sociedad. Ojalá se siga avanzando en ese sentido, que se va haciendo, pero quizás no al ritmo que nos gustaría. Ojalá se acelere y podamos seguir hablando de avances en este sentido en próximas visitas. Juan, que aquí le esperamos con los brazos abiertos para traernos más buenas noticias como esta. Pues muchas gracias por dar visibilidad a la discapacidad. Un placer.